obviamente destacan el Tala Rangel y Carlos Acevedo, ni se diga Israel Reyes y Jesús Gallardo para la defensa. El medio campo tiene a Luis Romo, que era una incógnita, a Eric Lira, a Brian Gutiérrez, a Gil Mora, al Piojo Alvarado. Y adelante, Alexis, la Hormiga y el Memote. Ahora lo analizamos con calma. Se une a esta edición de SportsCenter León Lecanda con la información. Siguiendo de cerca selección, León llegó hasta el Estadio Banorte a pesar del tráfico porque es un caos, sobre todo el sur de la Ciudad de México. Primero viene ahí León. Ahora, platícanos por qué tardó tanto la convocatoria, León. Primero habían dicho que saldría previo a la última jornada, luego dijeron que el lunes y terminó saliendo hasta hoy, martes 8 de la mañana. ¿Tantas dudas así tenía de último minuto Javier Aguirre? ¿Qué sabes de ello, León? Sí, Sergio, tal cual, un fuerte abrazo para ti, gracias también a Ari y a todos en SportsCenter. Lo cierto es que se retrasó de jueves a viernes, después todo el fin de semana hasta el día de ayer, y la esperamos con muchas ansias, no solamente los representantes de los medios, sino también muchos fanáticos. El día de hoy ha sido dada a conocer esta lista en donde, es cierto, hubo muchas dudas hasta la última hora, ¿no? Ustedes comentaron ahí en este in-play claramente aquellos jugadores que se esperaba que estuvieran en la lista. Sobre todo, llama muchísimo la atención el caso de Richie Ledesma, probablemente el mejor carrilero de toda la temporada en la Liga MX, jugador que además con sus llamados se ganó la convocatoria este año en las actuaciones que tuvo en los partidos en donde fue utilizado por Javier Aguirre, que además a lo largo del 2026 implementó un sistema con línea de 5, y al utilizar un sistema con línea de 5, que es el que trabaja Richie Ledesma en Chivas, se esperaba que obviamente fuera un jugador en este llamado. Ahora quedan 14 lugares para la Copa del Mundo, pero seguramente habrá más sorpresas, Sergio. Ok, ¿a qué te refieres? Eso me gusta, León, me encanta que le des por ahí. ¿A qué te refieres con que habrá más sorpresas? Porque yo, por ejemplo, hoy que veo en la posición de centro delantero a la Hormiga y al Memote, dando por un hecho que Raúl va a estar porque es titular. Si el Vasco solo juega con un punta, ahí hay 3 centros delanteros y entonces podría quedar fuera otra vez del Mundial. Fue lo primero que pensé. Santi Jiménez. León, ¿a situaciones como esas te refieres? A ver, yo te lo puedo decir, es una incógnita. A mí fuentes me dicen que Santiago Jiménez va a estar en la Copa del Mundo. Pero ¿por qué digo que es una incógnita? Porque efectivamente Javier Aguirre fue siempre muy claro con esas pistas, como decimos John Sutcliffe y yo en cada conferencia, en donde él dejaba entrever que iba a llevar a 3 ejes de ataque. Y bien los mencionaste, está muy claro. Si ya hay 2 de Liga MX, que es un hecho que van a estar en el Mundial, González y Martínez, y otro es Jiménez con J. Entonces, ¿qué pasa con los otros 2 delanteros? Sobre todo Santiago Jiménez con G y el caso de Germán Berterame. A ver, una de las posibilidades es que en lugar de armar una lista de 8 defensas, 7 volantes y 7 delanteros, por supuesto descontando a los 3 arqueros, ahí son los 26, pueda decir son 7 defensas, 7 mediocampistas y 8 atacantes. Y en esos 8 atacantes pudiera suceder que atrás de los 3 que mencionaste esté Santiago Jiménez como el cuarto delantero, que por izquierda vayan Alexis Vega y Julián Quiñones, y por derecha Roberto Alvarado y Germán Berterame. O sea, en algún momento dado yo te podría decir que esa es una de las alternativas, y otra es simplemente que diga, ¿saben qué? No veo recuperado del todo a Santi en lo futbolístico, o ya no veo a Berterame. ¿Qué va a hacer el Vasco? Creo que hay muchas interrogantes. Esa, y en la defensa, donde solo convocó 2 jugadores de Liga MX. Sí. Solamente están Jesús Gallardo e Israel Reyes. Sí, por supuesto, León, otro gran tema. ¿Cómo interpretas tú que, además de Reyes por derecha, Gallardo por izquierda, que parecen ser titulares aunque jueguen en Liga MX, obviamente Montes como central por derecha, Johan como central por izquierda, pero apenas van 4 defensas tomando en cuenta los titulares? ¿A quiénes más te imaginas en esa lista? Yo ya digo, si no fue Richie Ledesma, entonces va a ir Jorge Sánchez como lateral diagonal carrilero por derecha, y luego entonces por izquierda como el suplente de Gallardo. Parece, ¿quién te gusta? ¿Mateo Chávez? Sí,
Es Mateo Chávez y en el otro lado, como bien mencionas, es Sánchez, ¿no? Ahí están. Ahí tienes al jugador del AZ Alkmaar y al del PAOK Salónica. Pero de todas formas, te faltan centrales. Y ahí es donde yo creo que Javier Aguirre sorprende mucho al no llevar a un zurdo que estuvo trabajando con el Everardo López. Incluso en los sparrings se está llevando a Eduardo Águila. La diferencia es que López sí está con Toluca en la liguilla y Águila ha quedado fuera con San Luis. Pero por eso es que está considerado Águila, que estuvo en esta pelea por esa posición como el suplente de Johan Vázquez después de la lesión de Jesús Orozco Chiquete, y al principio ya iba a pasos adelante de Everardo López y después fue el de los Diablos Rojos el que fue ganando espacio, pero al dejar fuera a ambos de la Copa del Mundo, uno porque no lo llama a la concentración y el otro porque ya le pusieron etiqueta de sparring, lo cierto es que parece como un Javier Aguirre que se quiere ahorrar posiciones en defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Mencionamos a 6, tenemos a Sánchez y a Israel Reyes como los que van por el lado derecho. Y por izquierda, ya los mencionaste, Gallardo y Chávez, Mateo Chávez. Los centrales, Montes, Vázquez. Van 6. ¿Y quiénes son los otros 2 centrales? A ver, puede jugar Edson Álvarez, puede jugar Eric Lira y puede jugar ahí también Luis Romo. Y sobre todo en una línea de 5. Entonces no me sorprendería que economice en las posiciones nominales de defensa para dar más espacio a volantes y delanteros. Entiendo perfecto en lo que dices y lo comparto, coincido, pero estarás de acuerdo tú también, León, que entonces, claro, la defensa parece sólida con los titulares, pero luego parece flaca la banca. Sí. Si hay una lesión, si tienes que improvisar, si algo, parece que estarían faltando, porque tampoco es que sobran centrales jugando en Europa como para asegurar que no hay centrales en Europa. Ahora, León, bueno, llevó entonces al Tala y a Acevedo, damos por un hecho que va a Ochoa. No va a haber sorpresas con Alex Padilla y no va a llevar 4 porteros, ¿de acuerdo? Nada. Memo va al Mundial. Estará en su 6ª Copa del Mundo. Es un hecho, totalmente. Y en el medio campo, León, también hay mucha conversación porque Marcel, aunque ya jugó con Toluca y aunque ya fue titular, no está Ruiz, no está Charlie, que es verdad que no ha podido ser el mismo de Cruz Azul en selección, pero eso para mí es culpa de Javier Aguirre, que no encuentra cómo capitalizar el talento de Charlie Rodríguez. Pero ¿qué más esperas del medio campo? Yo veo esto y digo entonces, Fidalgo está seguro para el Mundial, Edson parece estar seguro para el Mundial. ¿Quién más, León, de Europa? Sí, yo te podría decir que por supuesto Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo, además de Obed Vargas, ¿no? Y ahí entonces ya vas sumando las piezas junto a un Brian Gutiérrez, un Gilberto Mora, un Edson Álvarez, un Eric Lira, y te da toda la sensación de que en la lista, cuando se publique con FIFA, Luis Romo va a ser uno de los defensores. Y entonces si tienes a estos mediocampistas que mencioné, quizá ya no cabe ni siquiera Luis Gerardo Chávez. Ahora, otra de las opciones también es que se haya esperado hasta último momento para Rodrigo Huescas como ese lateral carrilero por derecha, sobre todo porque no hay extremos naturales en México. Entonces, a ver, por eso digo que quedan muchas cosas votando, ¿no? Lo que sí da la sensación es que hoy ya un César el Chino Huerta está fuera de la Copa del Mundo, claramente Diego Lainez lo mismo, difícilmente veremos una sorpresa por ahí de última hora con Irving el Chucky Lozano. Creo que todos estos jugadores están prácticamente ya como un hecho fuera de la Copa del Mundo y veremos cómo acomoda eso que digo yo, ¿no? 7-7-8 en ataque para dar espacio a todos los delanteros que mencionamos, a estos volantes. Va a ser muy interesante, pero va a haber sorpresas, Sergio. Sí. Entiendo, León. Ahora, por último y brevemente, selecciones nacionales en México está haciendo lo que quiere, como quitando a los mexicanos de la liguilla, concentrándolos en el CAR, etcétera. Pero de poder, por reglamento de FIFA y Copa del Mundo, podría luego echar mano de alguno de los que está jugando liguilla, aunque no lo haya anunciado hoy. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por lesión o por decisión del Vasco? Totalmente cierto. Sí, porque hay una prelista que se entrega a la FIFA de un universo que puede estar integrado hasta de 50 jugadores y pueden estar los de la liguilla y todavía le puede mover a su lista. La definitiva es el 1 de junio en una conferencia que se dará en el CAR. Después del partido en Pasadena, California, del 30 de mayo contra Australia. Correcto. Y el 1 de junio faltarán entonces 10 días para la inauguración de la Copa del Mundo a tus espaldas entre México y Sudáfrica. Arrancamos con una de las noticias más importantes del fútbol mexicano en los últimos años, porque Javier Aguirre ya puso sobre la mesa su primera lista rumbo al Mundial 2026 y no es cualquier convocatoria, es el primer gran filtro
el primer golpe de autoridad, el primer mensaje claro de lo que quiere el Vasco para una selección mexicana que tendrá la enorme responsabilidad de jugar un mundial en casa. Y lo que estamos viendo aquí no es una lista más, es el inicio real del proyecto mundialista. Una convocatoria que mezcla juventud, experiencia, decisiones polémicas y apuestas fuertes que ya están generando debate en todo el país, porque esta lista está conformada principalmente por jugadores de la Liga MX que iniciarán concentración el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, sacrificando incluso la liguilla para enfocarse totalmente en el Tri, lo que deja claro que Aguirre no quiere distracciones, quiere compromiso total, quiere construir un grupo desde ya. Y dentro de los nombres que empiezan a destacar, encontramos perfiles muy interesantes que nos hablan del tipo de selección que busca, comenzando por la portería, donde nombres como Raúl Rangel y Carlos Acevedo aparecen como opciones reales para competir por un lugar. Dos arqueros que representan el presente del fútbol mexicano, con reflejos, liderazgo y experiencia en momentos importantes, pero también con la sombra de Guillermo Ochoa, un histórico que sigue vigente y que incluso ha sido considerado en el proceso reciente, lo que abre un debate importante entre experiencia y renovación. Y pasando a la defensa, Aguirre empieza a perfilar una línea con jugadores como Jesús Gallardo, Israel Reyes y otros elementos que han mostrado regularidad en Liga MX, futbolistas que aportan salida, recorrido y versatilidad, algo clave en el fútbol moderno, donde los laterales ya no solo defienden, sino que son piezas fundamentales en ataque, mientras que en la zona de mediocampo es donde comienza uno de los debates más fuertes, porque aquí vemos una mezcla de talento joven y jugadores consolidados, con hombres como Luis Romo, un mediocampista que ha demostrado capacidad para recuperar, distribuir y llegar al área, siendo un elemento de equilibrio. Pero también aparecen apuestas como Gilberto Mora, una de las grandes joyas del fútbol mexicano con apenas 17 años, un talento que representa el futuro, pero que Aguirre quiere empezar a pulir desde ya, demostrando que no le tiembla la mano para apostar por juventud en un proyecto tan importante. Y es precisamente aquí donde se siente más fuerte la ausencia de Charly Rodríguez, porque mientras algunos jugadores entran, otros quedan fuera. Y su baja no solo es una sorpresa, es una declaración clara de que el técnico está buscando perfiles distintos, más dinámicos, más intensos o simplemente más alineados a su idea de juego, lo que abre la puerta a futbolistas como Álvaro Fidalgo, quien incluso ha sido considerado dentro del proceso, mostrando que Aguirre no solo mira la Liga MX, sino también a jugadores con experiencia internacional que puedan aportar algo diferente al equipo. Y si hablamos del ataque, encontramos nombres que también generan conversación, como Guillermo Martínez, el famoso Memote, quien ha sido una de las grandes sorpresas al ganarse un lugar en esta convocatoria, demostrando que el rendimiento en Liga MX sí pesa, que el momento actual importa y que el técnico está dispuesto a premiar a quienes están respondiendo en la cancha, incluso por encima de nombres más mediáticos, lo que pone en riesgo a otros delanteros como Germán Berterame, quien no ha tenido el rendimiento esperado recientemente y podría quedar fuera del Mundial si no logra levantar su nivel en el momento clave. Y esto es importante entenderlo, porque esta lista no es definitiva, es apenas el inicio, es una base de trabajo que se irá ajustando conforme avancen los partidos de preparación, conforme se integren los jugadores que militan en Europa y conforme Aguirre termine de definir su grupo final de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo. Pero lo que sí queda claro es que ya hay una estructura, ya hay una idea, ya hay un mensaje, y ese mensaje es que nadie tiene lugar asegurado, que el rendimiento manda y que el técnico está dispuesto a tomar decisiones fuertes, incluso si eso significa dejar fuera a jugadores importantes, porque esta lista también confirma que el proceso será exigente, que habrá competencia interna y que cada convocatoria será una batalla por un lugar. Además, hay que entender el contexto en el que llega esta decisión, porque México no solo está armando un equipo, está preparando una selección para un mundial en casa, con toda la presión mediática, con toda la exigencia de la afición y con la obligación de hacer historia. Y eso cambia completamente el panorama, porque no se trata solo de participar, se trata de competir, de avanzar, de romper esa barrera que tantas veces ha frenado al Tri en instancias decisivas. Y para lograrlo, Aguirre está apostando por una mezcla interesante, por un grupo que tenga juventud pero también experiencia, que tenga talento pero también disciplina táctica, que tenga hambre pero también capacidad para manejar la presión. Y ahí es donde cada uno de los convocados tendrá que demostrar por qué merece estar en el Mundial,
porque esta primera lista es solo el comienzo de un camino que será largo, exigente y lleno de decisiones difíciles, donde algunos se consolidarán, otros quedarán en el camino y solo los mejores llegarán a la lista final. Además, este proceso también estará marcado por los partidos de preparación que tendrá la selección mexicana en las próximas semanas, enfrentando rivales como Ghana, Australia y Serbia, encuentros que servirán para medir el nivel del equipo, para probar variantes tácticas y para que el cuerpo técnico termine de evaluar a los jugadores antes de tomar la decisión final. Y mientras tanto, la afición seguirá analizando cada nombre, cada ausencia, cada convocatoria, porque si algo tiene el fútbol mexicano es que todos tienen una opinión, todos tienen su once ideal y todos están pendientes de lo que haga la selección, especialmente en un momento tan importante como este, donde el sueño mundialista está a la vuelta de la esquina. Y en medio de todo esto, Aguirre ya dejó claro que no le importa el ruido externo, que va a tomar decisiones basadas en su idea de juego, en su análisis y en lo que considera mejor para el equipo, lo que puede ser una fortaleza si logra construir un grupo sólido, pero también un riesgo si las decisiones no se traducen en resultados dentro de la cancha, porque al final todo esto se va a juzgar en el Mundial, en los partidos, en los resultados, y será ahí donde sabremos si esta primera lista fue el inicio de un proceso exitoso o el comienzo de una historia llena de polémica, dudas y cuestionamientos, pero por ahora lo único claro es que el proyecto ya arrancó, que el camino ya comenzó y que cada convocatoria será un capítulo más en la historia de una selección mexicana que sueña con hacer algo grande en 2026. ¿Y tú? ¿Cómo ves esta primera lista del Vasco Aguirre? ¿Te convencen los nombres o crees que faltan jugadores importantes? Porque el debate apenas comienza y esto se va a poner todavía más intenso conforme nos acerquemos al Mundial.